integrando. Entonces lo que vamos a ver hoy día, vamos a seguir con las leyes de Newton, pero en el siguiente nivel. Entonces lo que vamos a hacer ahora es escribir, por ejemplo, las ecuaciones de Newton. Ecuaciones de Newton ahora en coordenadas cilíndricas. Cilíndricas. ¿Mm? Entonces, la ecuación de Newton para una masa, ¿no es cierto?, era sumatoria de las fuerzas igual a qué cosa? Ah, a masa por aceleración. A la masa por la aceleración, ¿no? Y esto es la fuerza resultante, como quieran llamarla, ¿no? La suma de todas las fuerzas que está actuando sobre el cuerpo. Siempre un cuerpo acelera en la dirección de la resultante de las fuerzas que están actuando sobre él. Si hay 20 fuerzas que están actuando sobre el cuerpo, las sumo vectorialmente las 20. La primera con la segunda, con la regla del paralelogramo, ¿no es cierto? Y después se la sumo con la tercera, y así sigo sumando hasta que encuentre una fuerza total que es la suma de todas ellas. Si esta es la fuerza total o la resultante, que es la que va aquí, entonces la aceleración de la partícula está a lo largo de ese vector. Si la masa es mayor que uno, entonces la suma de las fuerzas es, ¿no es cierto?, más grande que la aceleración, y si la masa es menor que uno, la suma de las fuerzas es más chica que la aceleración, pero como sea, el vector aceleración está a lo largo de la suma de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. ¿Está claro eso? Ahora, esa es una ecuación vectorial, tiene flechas, ¿no? Entonces, cuando uno utiliza un sistema de coordenadas, por ejemplo, las coordenadas cartesianas, tengo el eje X, tengo el eje Y y tengo el eje Z. Entonces, estas coordenadas, como son vectores, hay una ecuación para el eje X, una para el eje Y y una para el eje Z. Entonces, estas son tres ecuaciones en realidad. La sumatoria de todas las fuerzas que actúan a lo largo del eje X tiene que ser la masa por la aceleración a lo largo del eje X. La sumatoria de las fuerzas a lo largo del eje Y tiene que ser la masa de la partícula por la aceleración a lo largo del eje Y. Y la sumatoria de fuerza a lo largo del eje Z tiene que ser la masa por la aceleración a lo largo del eje Z. Y esa es la expresión de esta ecuación vectorial genérica cuando uno utiliza un sistema de coordenadas cartesianas. Pero las coordenadas cartesianas no son las únicas que uno puede utilizar, pues. Uno puede utilizar coordenadas cilíndricas, ¿no? Con el mono aquí tengo, tengo un punto acá. Entonces las coordenadas de ese punto las doy con la altura, que es z, pero las doy con el radio que va acá, que es r, y el ángulo, que es phi. Entonces, eh, cuando utilizo estas coordenadas z, r y phi, entonces la ecuación de Newton vectorial que estaba aquí genérica se transforma en una ecuación a lo largo del eje radial, una a lo largo del eje tangencial. Recuerden que las coordenadas cilíndricas tengo que trazar un círculo aquí, ¿no es cierto? Y acá hay otro, está aquí arriba, y esta cosa es un cilindro, ¿no? Entonces hay una dirección, lo voy a cambiar de color, hay una dirección que es radial, ¿no es cierto? Que es la dirección con la cual esto sale radialmente hacia afuera, así. Hay una dirección tangencial y la dirección de crecimiento del ángulo que es tangente a la circunferencia en ese punto, y está el vector z, que son los vectores unitarios a lo largo de la dirección radial, tangencial y el eje Z. Este es el Z-tongo, este es el teta-tongo o el phi-tongo, como quieran llamarle.
Si tengo, y este es el R tongo, que es el vector radial que está en el plano. Y esto forma 90 grados entre sí, 90 grados, 90 grados. Y este también son perpendiculares entre sí. Entonces tengo que escribir las ecuaciones de Newton ahora en ese sistema de coordenadas. Por lo tanto, este es el eje radial. Entonces digo, mire, la sumatoria de todas las fuerzas que actúan a lo largo de la dirección radial tiene que ser la masa por la aceleración radial. La sumatoria de todas las fuerzas que actúan a lo largo de la dirección tangencial tiene que ser la masa por la aceleración tangencial. Y la sumatoria de fuerzas que actúan a lo largo del eje Z tiene que ser la masa por la aceleración a lo largo del eje Z, ¿no? Son las mismas ecuaciones, pero que en vez de escribirla a lo largo de esa línea, de esa línea y esa línea, la estoy describiendo ahora a lo largo de la línea radial, tangencial y el eje Z, que obviamente queda igual acá. Ahora nosotros, yo les mencioné que estaban los apuntes, que esta aceleración radial, ¿no es cierto?, era R, era R dos puntos, ¿no es cierto? Era la derivada, la segunda derivada del radio, eh, menos R por phi punto al cuadrado, ¿no? Y la aceleración tangencial era 2R punto por phi punto más R por phi dos puntos, ¿no? Entonces ustedes reemplazan eso en estas expresiones, y de hecho aquí Z, la aceleración en Z es simplemente Z dos puntos, ¿no? Entonces las ecuaciones de Newton de coordenadas cilíndricas son sumatoria de las fuerzas radiales, es lo mismo que la masa por R dos puntos menos R por phi punto al cuadrado. Sumatoria de las fuerzas tangenciales es lo mismo que M por 2 R punto phi punto más R por phi dos puntos. Y sumatoria de fuerzas en el eje Z es la masa por Z dos puntos. Y estas son entonces las ecuaciones de Newton en, en el sistema de coordenadas cilíndrico. Profe, eh, esas ecuaciones son las que en la materia anterior iban sumadas para sacar el vector aceleración, ¿verdad? Pues, a lo que uno suma las fuerzas acá al lado izquierdo. No, 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 me refiero que cuando pasamos cinemática también vimos esto y ahí aceleración era esas tres sumadas, ¿verdad? Aquí las divide No, lo que como pasa es por, que, sí, pero es que era un vector. La aceleración claro, era la aceleración radial en R tongo más la aceleración tangencial en phi tongo más Z dos puntos en Z tongo. sí, ¿verdad? Pero son vectores, pues. Esto está a lo largo, esa línea de ahí, esta es la aceleración radial que está a lo largo de esa línea. ¿Te fijas? Claro, Esa otra está a lo largo de esa línea. Y Z está a lo largo de esa línea. Están sumadas, sí, pero viven en direcciones distintas. Entonces, cuando tú escribes la sumatoria, la sumatoria de fuerzas así genérica, con flecha, igual a la masa por la aceleración, esa aceleración es la que tú pones al lado izquierdo, ¿no? Al lado derecho, ¿no? Esa que está ahí, la sumada, ¿sí? Pero la escribe así. Son los vectores unitarios a lo largo de las direcciones de tu sistema de coordenadas, ¿no? Y ahora la suma de fuerza tiene que ser la suma de fuerza a lo largo de esta dirección, más la suma de fuerza a lo largo de esta dirección, más la suma de la fuerza a lo largo del eje Z, ¿no? Entonces, esta suma de fuerza, que la voy a escribir aquí abajo, porque me va a caer aquí,
Es la suma de fuerza a lo largo de la dirección radial en R tongo, más la suma de las fuerzas en la dirección tangencial por phi tongo, más la suma de las fuerzas a lo largo de la eje Z por Z tongo. Sumaste las componentes radiales, sumaste las componentes tangenciales y sumaste las componentes a lo largo del eje Z, las separaste. Y ahora ese vector tiene que ser igual a ese vector. Y para que sean iguales, los que tienen R, S de ahí, tiene que ser igual a S por S, que es S de ahí. Y eso te da la primera ecuación que está acá. ¿Te das cuenta? Y después lo mismo voy a hacer con la sumatoria de las fuerzas tangenciales. Esa. Tiene que ser la masa por la aceleración tangencial, porque esos son iguales, están en la dirección tangente para allá. Entonces, la sumatoria de las fuerzas tangenciales tiene que ser la masa por la aceleración tangencial, que esa es otra ecuación. Y ahora la última que te queda son el eje Z, sumatoria de fuerzas del eje Z, tiene que ser la masa por la aceleración en el eje Z o Z2 puntos, que es esa ecuación o esa ecuación. ¿Te das cuenta? Sí, sí, me quedó claro. Porque viven los vectores, uno los escribe en una base de esta manera, pero los elementos estos viven por separado, viven en direcciones distintas, ¿te das cuenta, no? Y uno los puede tratar independientemente estas cantidades, que es lo que estoy haciendo aquí, para no hacer toda esta álgebra, digamos, eso. Pero eso, cuando tú sumas vectores, por ejemplo, sumas componente a componente, ¿no? Sí, La X con la X, la Y con la Y, la Z con la Z, ¿o no? claro. No mezclan las componentes X con Y, ¿no? Cuando suman, No, van como agrupadas por componentes. ¿no es cierto? Por columna, ¿no? Si tú lo piensas así. Esto es exactamente lo mismo. Esta es la primera columna, esta es la segunda columna, esta es la tercera columna. Entonces la primera columna de esta tiene que ser igual a la primera columna de esta. La segunda columna de esta tiene que ser igual a la segunda columna de esta, etc. Componentes son iguales componente a componente. Eso. Esa es la gracia de los vectores, que son independientes. Y eso es lo que estoy haciendo aquí. ¿Quedó claro o no? Sí, a mí me quedó claro. Ya. ¿Alguna otra pregunta antes de seguir? Eh, Aprovechen pues, todas las inquietudes que tengan, digamos. Entonces, estas son las ecuaciones de Newton en coordenadas cilíndricas. Y cuando, digamos, no tengo el eje Z, cuando no tengo esta dirección hacia arriba, ¿no es cierto? No existe, tengo el plano nomás, abajo. Entonces, estas son las coordenadas polares del plano, de las dimensiones. En la otra vez le llamé teta, creo que es el ángulo, ¿no? Cuando tenía coordenadas polares, el R y teta. Ahora a ese ángulo le estoy llamando phi, que es la misma cuestión, es la misma expresión, ¿no? Le cambié la letra, pero exactamente lo mismo. Entonces, cuando uno utiliza coordenadas cilíndricas, cuando el problema que estoy tratando tiene simetría azimutal, o sea que de revolución alrededor del eje Z, por ejemplo. En ese caso, uno utiliza las coordenadas, ¿cómo se llama? Cilíndricas. Entonces, dado eso, había un problema aquí que quería resolver. Este. Aquí hay un tubo, de largo L, y tengo una masita ahí, una pelotita de masa M, y este tubo está girando alrededor del eje Z así, está dando vuelta,
con velocidad angular constante. Y desde algún punto aquí, que obviamente acá dice desde el centro, ¿no? Pero no puede estar en el centro, está un poquitito corrido, digamos, está un centímetro, un radio R0, aquí a una distancia, lo suelto, y la pregunta es, una vez que lo suelto, ¿cómo diablos se mueve este gallo? ¿Y cuáles son las fuerzas que están actuando entonces sobre esta partícula cuando esto está rotando alrededor del eje central? De hecho, debo escribir la ecuación de Newton y cuál es la coordenada radial, por ejemplo, cómo evoluciona la coordenada radial a medida que pasa el tiempo. ¿Y cuál es la fuerza horizontal que ejerce el tubo sobre la partícula, la normal? Esa. ¿Cómo la hacemos? ¿Qué simetría tiene este problema? Esto da vuelta alrededor del eje Z, ¿no? Entonces está clarísimo que las coordenadas que tengo que ocupar para estudiar esto son las coordenadas, ¿cómo se llama? Cilíndricas. Entonces ahora lo que tengo que hacer es el diagrama cuerpo libre de esta masa para poder escribir las ecuaciones de Newton en coordenadas cilíndricas. ¿Vamos? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Aquí me voy a... ¿Alcanzo? Sí, me alcanza la pizarra. De hecho, voy a borrar aquí estas de acá para empezar. La pizarra de aquí. Entonces, esencialmente lo que tengo aquí es un tubo ahí, y tengo otro tubo acá que es una barra, y el problema es el mismo, ¿no? Y tengo una masita aquí. Y tengo una masa aquí que le hago un hoyito y la coloco aquí en el tubo. Y este tubo, esta barra que está aquí, entonces empieza a girar con velocidad angular constante, aquí, como un tocadiscos. Entonces la barra, la masa, todo esto está dando vuelta aquí. Y cuando da vuelta esto en alguna posición aquí, como esto estoy con, este será el eje X, vamos a tener el eje Y para allá. Sí. Entonces este es el eje X, el eje Y, y este es el eje Z. Y cuando está la barra ahí, a un cierto radio y un cierto ángulo, le llamamos phi, ¿qué fuerzas son las que actúan sobre esta masita? Que esta barra tiene largo de 0 a L, ¿no? ¿Qué fuerzas están actuando sobre la masa M? Una tendría que ser la de gravedad, ¿Y esa en qué dirección apunta? en negativo por el eje Y. En el eje Z, ¿no? Es que ahí estoy medio confundido con los ejes. Ese de ahí el eje Y. Ese de aquí el eje X y el vertical, ese, el eje Z. El peso, la Tierra está aquí abajo, ¿no? Y esto está Esto en tres girando dimensiones. como, no entiendo cómo el giro que hace. ¿Es respecto a qué eje gira? Es que esto está en el plano. La barra esta está en el plano de aquí. Da vuelta en este plano.
Es como si tú le pusieras un tocadisco. El Claro, tocadisco está en el plano aquí. Y el peso no está a lo largo del plano, está perpendicular o no, está para abajo, no está así. Está en el eje Z el pero peso, ¿no? claro. ¿Qué más? ¿Qué otra fuerza debería aparecer? La Si la pelotita única está, fuera. perdón, ¿Mm? la pelotita está dentro de un tubo, ¿cierto? Claro, lo miro así con lupa, tengo la pelotita aquí, y esta le hice un hoyito con un taladro ahí, y la barra está puesta ahí, pues, y sale al otro lado. Y esta se puede mover así para allá a lo largo de la barra sin roce. Se supone que no hay roce. Ah, entonces si está sobre el tubo, igual habría la fuerza normal hacia arriba. Hay una fuerza normal, ¿no es cierto? Y eso también está en el eje Z, ¿no? Vamos a ir para allá. Y a esta la voy a llamar la normal en Z, ¿no? ¿Qué más? ¿Hay alguna otra fuerza? En la dirección radial, acá, en lo largo del tubo, ¿hay alguna fuerza? Dice que no hay roce, ¿no? Dice, el roce entre la partícula y el tubo es despreciable, no hay roce. Por lo tanto, no hay ninguna fuerza a lo largo de la dirección radial. Así que en esta dirección no hay fuerza. ¿Cuál dirección me queda? Si lo miro de arriba, ¿no es cierto? Si lo miro de arriba, tengo el eje Y, tengo el eje X, y aquí está la barra, ¿no? Es el eje X, es el eje Y, si lo miro de arriba, y está el ángulo fijo. Y esto está dando vuelta entonces en una circunferencia, y la masita está ahí, y esta masita también está al principio ahí dando localmente justo en ese punto una circunferencia. Entonces, tengo una dirección radial, que es esa, y tengo una dirección tangencial, que es perpendicular al radio, ¿no? Una dirección para allá, que es tangente a la circunferencia en cada punto. Entonces se pregunta, ¿habrá alguna fuerza a lo largo de esa dirección? A lo largo de la dirección radial acá no hay, porque no hay roce, no hay nada. Así que acá en esta dirección no hay fuerza. En el Z sí hay, está la normal y el peso, que cuando las miro de arriba los veo así, la flecha, veo la punta de la flecha. Y la pregunta es si habrá alguna fuerza tangencial, tangente aquí a la circunferencia de las coordenadas polares. Por ejemplo, no sé si alguna vez han cambiado las cortinas de su casa y han jugado con eso, digamos. Cuando uno saca las cortinas del tubo, hay un tubo ahí que tiene tiene unas pelotitas, que sé yo, depende cómo, y están las argollas, ¿no? Entonces, cuando yo cambié las cortinas de mi casa, le saqué esta cuestión, le saqué esto y quedó el tubo pelado.
y dejé la argolla ahí. Y ahora tomé el tubo y lo empecé a dar vuelta con las manos, sí, empezó a dar vuelta el tubo. ¿Qué pasa con la argolla? Yo hago eso. Saldrían del tubo. Como, ¿Cierto? Y se tratan de mover hacia afuera, ¿no? Naturalmente. Uno si toma eso, sí, lo da vuelta. Y a uno cuando está haciendo eso, ¿le cuesta o no le cuesta mover angularmente esa cuestión? ¿Es gratis, digamos, o uno tiene que hacer una fuerza para hacer eso? claro, hay que hacer la fuerza para mover el tubo. Y ahí saldría la argolla del tubo. Entonces, en principio habría una fuerza así tangencial, ¿o no? Porque hago la fuerza tangente para que esta cosa se mueva para allá, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, en principio uno diría, bueno, debería haber alguna fuerza aquí, po. Y la dirección, esta es la normal también, porque es una normal, porque la fuerza la ejerce el tubo, ¿no? Aquí, el tubo ejerce una fuerza para arriba y también ejerce en principio una fuerza en esa dirección tangencial, que es la normal teta que le voy a poner aquí. Esta tangente aquí tiene teta. No sé en realidad si apunta para acá o para allá, pero no importa. Las ecuaciones de Newton después me dirán cuál es el signo correcto. Pero al menos sé que tiene que haber una tangencial, una NGZ, y lo que estoy seguro, seguro que en la radial no hay porque no hay rosa. ¿Sí? Y entonces ahora escribo las ecuaciones de Newton para este sistema. Voy a borrar aquí y escribimos las ecuaciones de Newton. Entonces tengo que escribir la suma de las fuerzas a lo largo del eje radial, la suma de las fuerzas a lo largo del eje tangencial y la suma de las fuerzas a lo largo del eje Z, ¿no? Entonces escribamos aquí. Vamos a ver el mismo orden. Las ecuaciones estaban radiales, tangenciales y el eje Z. Entonces, ¿cuál es la suma de las fuerzas en el eje radial? De la ecuación radial. ¿Cuál es la suma de las fuerzas en el eje radial? ¿Hay fuerza en el eje radial? ¿Hay alguna flecha que está empujando para acá o atrás? En este eje, en este fideo que está aquí, a lo largo del fideo. Por el enunciado se supone que no. Entonces, ¿cuál es la suma de esas fuerzas? Cero. Cero. Y eso tiene que ser la masa por la aceleración radial, que es esta expresión que está aquí. Así que la voy a copiar. M por R2 puntos menos el radio por phi punto al cuadrado, ¿no? Que es la velocidad angular de esto. Pero ¿qué me están diciendo? ¿Cómo gira esto alrededor del eje Z? Gira con velocidad angular constante, ¿no? Entonces me están diciendo que el phi punto es constante, es como la velocidad del disco. Un vinilo son de, ¿cuánto? 33 revoluciones por minuto, así que es constante. Entonces, el phi punto es la velocidad angular constante por la cual el tubo está girando alrededor del centro que está aquí, del eje Z. Y esa es R2 punto menos phi punto al cuadrado, o sea que esta es la velocidad angular al cuadrado, que es una constante en este caso. Así que voy a escribir ahí la velocidad angular al cuadrado. Listo. Después, ¿cuál es la sumatoria de fuerzas en la dirección tangencial?
Bueno, yo creo que hay una sola, que es esta que está aquí mismo, la normal teta, normal phi, ¿no? Que le llamé phi ángulo. La normal phi tiene que ser la masa por la aceleración tangencial. Y la aceleración tangencial es 2r punto phi punto más r por phi 2 punto. Pero como phi punto es constante, entonces phi 2 puntos, ¿cuál es? ¿Cuánto vale? Cero. Cero. Entonces, este término se anula, chao, se va para la casa. Y me queda el primero nomás, que es 2r punto por omega cero, porque phi punto es constante, que es la velocidad angular. Así que queda la masa por 2r punto por omega cero. Así que queda la masa por 2r punto por la velocidad angular. Listo. Y ahora me queda la suma de las fuerzas en el eje Z. ¿Cuál es la suma de las fuerzas en el eje Z? Bueno, en el eje Z hay dos, pues. La normal para arriba es positivo, así que la normal es positiva, Z es positiva. El peso está hacia abajo, así que es negativo. Y eso tiene que ser la masa por Z dos puntos, que es la aceleración en el eje Z, ¿no? Así que esta es la ecuación de Newton para esta partícula escrita en coordenadas cilíndricas. Ahora, cuando esta partícula se mueve en el plano XZ, ¿no? ¿Sí o no? Entonces la partícula sube o baja, o se mantiene con Z constante. ¿Mm? ¿Qué puedo decir? Pues la barra siempre está a lo largo del plano X, ¿no? De hecho, ese plano tiene Z igual a cero, ¿sí o no? Por tanto, cuando la barra, cuando la masa se mueve, siempre la coordenada Z vale cero. Entonces la Z no cambia. Entonces la velocidad en Z, ¿cuánto vale? Pero ¿por qué no cambia en Z? Ahí me perdí. Porque la barra, cuando tú la miras de lado, está girando, si este es el eje Z y este es el plano X, la barra siempre está así, po. La barra no está inclinada así, ni para abajo, no está así. Entonces, si la masa está aquí, después está acá, cambia la altura, en la coordenada Z de la masa, No, no tiene la misma. entonces, entonces de hecho Z vale siempre cero aquí, ¿o no? Claro. Y Z punto, entonces ¿cuál es la deriva de esto? Cero igual. Y Z dos puntos, entonces, O sea que no hay eje Z técnicamente. claro, no hay aceleración en la dirección vertical, digamos. Eso está bien porque la masa no sube ni baja, ¿sí o no? Entonces el Z dos puntos cero aquí, no sé. Y esto dice entonces que la normal, obviamente, entonces tiene que ser igual al peso, porque no sube ni baja, ¿no? Si la normal fuera más grande que el peso, entonces la partícula esta subiría, aceleraría hacia arriba. Y si la normal fuera más chica que el peso, entonces el peso le gana y la partícula bajaría, aceleraría hacia abajo en el eje Z, ¿no? Pero la barra se mueve en el plano 7 por cero, entonces no sube ni baja. Así que durante todo el movimiento, la normal en el eje Z es igual al peso. Y ahora tengo estas otras dos ecuaciones. Entonces, de aquí, esta ecuación tiene dos incógnitas porque no conozco ni el R de t, no lo conozco, de manera que su velocidad o de R punto tampoco, y tampoco conozco la normal, de hecho lo que quiero conocer.
Fíjense que si la partícula estuviera, por ejemplo, tengo la barra aquí, tengo la masa, y yo le pongo un cordelito aquí, así le pongo un cordelito, y este radio es constante, entonces cuando gira toda vuelta aquí en una circunferencia, ¿no? Si está el cordelito ahí, de alguna manera, eh, y impide que la masa se desplace, se vaya a lo largo del tubo cuando da vuelta, el radio permanece constante, entonces el R punto es cero. Y en ese caso la normal es cero. O sea, si la partícula no se mueve radialmente, no hay fuerza tangencial. Para sentir la fuerza tangencial yo necesito que la partícula se vaya o se mueva a lo largo de la dirección radial. ¿Se dan cuenta? Porque la normal depende de la velocidad con la cual la partícula se aleja o se acerca al centro de rotación del. Y esta ecuación entonces tiene dos incógnitas, que son el R y la normal. Así que no la puedo despejar de aquí. Mientras que si miro la ecuación de arriba, esa ecuación podrían dividir por la masa, así que les dice que cero es lo mismo que R2 punto menos el radio por omega cero al cuadrado. Y esa es una ecuación que tiene una pura incógnita, ¿no? Que es el radio. Entonces, en principio, uno la podría integrar y despejar el radio de aquí, luego derivarlo y colocarlo acá y con eso borrar la normal, ¿no? ¿Está claro? O sea, va a integrar eso para sacar El R de el... t. Espero sacar el radio en función del tiempo. Y después lo reemplazo aquí, lo derivo, lo reemplazo y calculo la normal en función del tiempo. Mm. ¿Te das cuenta? De aquí no la puedo integrar porque acá tengo esa incógnita y esa incógnita. Tengo dos incógnitas y una ecuación nomás aquí. En cambio acá tengo una ecuación y una incógnita. Está el puro R nomás. Entonces me conviene integrarla de esta y luego que tenga el R lo reemplazo aquí y calculo entonces la normal. ¿Estamos de acuerdo? Preguntas, dudas, comentarios hasta acá. Entonces hay que integrar esta ecuación, pues. Eso es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a escribir de nuevo cuánto era. 0 igual a R2 puntos menos omega cero al cuadrado por R, ¿no? Sí. Y ahora si quieren pasan esto para allá y escriben esta ecuación como R2 puntos y la dan vuelta, obviamente. Es lo mismo que omega cero al cuadrado por R. Entonces, la solución de esta ecuación está que es una función que al derivarla dos veces me da proporcional a la misma función que yo tenía al comienzo. ¿Sí o no? Módulo de esta constante de proporcionalidad X que es omega cuadrado. Pero esencialmente lo que hizo esto, si yo soy una función y me derivan dos veces, esencialmente quedó igual, módulo una constante multiplicativa. Entonces, ¿qué función conocen ustedes que al derivarla esencialmente queda igual? Una constante, No, po, porque la deriva una constante, ¿cuánto es? pero... Ah, no. Sí, verdad. La deriva de 5, ¿cuánto es? Mm. Pero si se deriva una velocidad angular que es constante, ¿pasaría a ser cero igual o se mantiene el valor? No, porque no estás derivando la velocidad angular, estás derivando el radio. Ah, claro. Sí, verdad.
Esta es una constante multiplicativa que amplifica el radio, ¿no? Mm. Pues, ¿qué función conocen que al derivarla queda igual, esencialmente? Que no cambie su estructura. ¿Cuál es la función? Esa función es la exponencial elevado a lambda t, donde lambda tiene que tener unidades de 1 partido por tiempo, para que con este tiempo que se mide el segundo aquí, este producto lambda por t tiene que ser adimensional, porque el argumento de elevado a algo, lo que va ahí es un número real. Entonces lambda por t tiene que ser un número real. Y como el tiempo se mide en segundo en física, el lambda se mide en 1/segundo, o hertz, como quieran llamarle, ¿no? Y entonces si yo derivo esta, le repunto, la derivada exponencial es lo mismo por la derivada de lo que está aquí adentro respecto al tiempo, que es lambda. Derivo otra vez, entonces la derivada de esto es una constante, queda la constante por la derivada de la función, que vuelve a ser elevado a lambda t por lambda. Por lo tanto, esta cuestión es lambda cuadrado por elevado a lambda t. Entonces la segunda derivada del radio es proporcional al radio, de nuevo, porque el radio iba como la exponencial. Y ahora reemplazo aquí la ecuación. R2 puntos, me queda que lambda al cuadrado por elevado a lambda t tiene que ser igual a la frecuencia angular al cuadrado, hasta que está aquí, omega cero, por el radio, que es E elevado a lambda t. Entonces pueden multiplicar por 1 por E elevado a lambda t, se cancelan y esta ecuación queda lambda cero igual a omega cero al cuadrado. Despejan lambda aquí, y esto es más o menos omega cero. Entonces hay dos soluciones posibles. Ese valor de ahí puede ser más omega cero o puede ser menos omega cero. Entonces pues, tengo dos soluciones. Digamos, tengo una solución R más, que es como E elevado a más lambda t, y tengo una solución R menos, que es elevado a menos lambda t. ¿Sí? O sea, omega cero t no lambda t. Omega cero. Sí, omega cero t. Es que tiene eso. El lambda puede ser más omega cero t, más omega cero, por el tiempo que es el que esté. El otro es menos omega cero por el tiempo. Son las dos soluciones posibles. Y como esta ecuación es lineal, esto es la derivada, y esto es la función, tiene el exponente uno toda, entonces la suma de las soluciones también es solución. Entonces la solución general para el radio tiene que ser una combinación lineal de esas. Tiene que ser una constante A por la primera solución, digamos la positiva, más una constante B por la solución con el signo cambiado, con el negativo que era la otra. Y ahí está la solución del problema. Esa es la solución de la ecuación R2 punto igual a omega cero al cuadrado por R. Tiene dos constantes de integración, está bien, porque esto es una ecuación de segundo orden, po. Por lo tanto, yo conozco la aceleración. Para conocer la posición, tengo que integrarla dos veces, y cada vez que integro, aparece una constante de integración. Y como integré dos veces, tengo dos constantes, que son la A y la B. Y ahora pongo condiciones iniciales aquí. Se supone, por ejemplo, que cuando estaba en t igual cero, vamos a poner aquí la masa a una distancia R0 aquí, y la velocidad con la cual la solté estaba en reposo, o sea,
El R punto ahí es cero. La solté, la velocidad radial era cero, no la tangencial, la velocidad radial era cero. Entonces, en t igual cero, la posición inicial tiene que ser el radio inicial de donde la solté, y la derivada del radio en t igual cero tiene que ser cero, porque la velocidad inicial radial es cero. Entonces, tomo esta ecuación, la derivo una vez para poder tener información de la derivada. Y la derivada de esa es a por omega cero por elevado a omega cero t. Aquí queda p por elevado menos omega cero t por la derivada que está dentro, que arroja un omega cero y cambia el signo aquí. Y ahora evalúo estas dos entre igual cero. Esta función evaluada en cero me queda a por elevado a cero más b por elevado a menos cero, y eso tiene que ser igual a r cero. Y la otra, que R punto evaluado en cero, me queda a por omega cero por elevado a cero menos b por omega cero por elevado a cero, tiene que ser igual a cero. Y eso me da un sistema de ecuaciones para las constantes. Entonces, elevado a cero vale uno, así que me queda a más b igual a r cero, y a menos b tiene que ser cero. Y esas ecuaciones tienen que determinar entonces las dos constantes de integración del problema. De hecho, acá es súper simple porque si sumo estas ecuaciones, me queda a más a que es 2a, más b menos b es cero, y esta r0 más cero es r0. Por lo tanto, aquí despejo el a y r0 medio. Y el b lo saco de acá, pues. Dice que el b es lo mismo que a, pero ahora lo conozco, también vale r0 medio. Así que el A y el B son iguales, y son igual a la mitad del radio inicial, que es donde yo solté la partícula. Y ahora reemplazo eso en la solución. El A y el B son iguales y son R0 medio. Entonces la coordenada radial con las condiciones iniciales puestas es R0 medio por elevado a omega 0 t, eh, más R0 medio por elevado a menos omega 0 t. Y esto lo puedo factorizar aquí, R de t. Esto lo puedo factorizar por R0, y esto queda elevado a omega 0t más elevado a menos omega 0t partido por 2. Y esa combinación se llama coseno hiperbólico. R0 por el coseno hiperbólico de omega 0t, como quieran escribirlo. E elevado a x más e elevado a menos x partido por 2, eso se llama coseno hiperbólico de x. Seno hiperbólico de x es la misma combinación pero con signo menos. De hecho, si yo derivo el coseno hiperbólico, le daría la exponencial que es igual, le daría la exponencial que es igual por la derivada de lo que está aquí arriba respecto a x, que arroja un menos y cambia el signo. Quiere decir que la derivada de coseno es lo mismo que el seno hiperbólico. La derivada del coseno hiperbólico de x es seno hiperbólico de x. Y al revés, la derivada del seno hiperbólico de x, si yo derivo esta, esa queda igual, esa vuelve a bajar y va a cambiar el signo y queda esta otra. Así que la derivada de seno es coseno. No cambia los signos como en las funciones trigonométricas. La derivada coseno es menos seno, ¿no? Y la derivada seno es coseno. En las funciones hiperbólicas no cambia los signos de la derivada. Así que encontré el radio, ahí está. Y ahora como conozco el radio, entonces puedo evaluar la normal. ¿Cuánto era la normal? La escribimos aquí en alguna parte, ¿no? Está. La normal, la n phi,
es la masa por 2R punto omega cero. La normal, la inercia, era la masa por 2R punto omega cero. Y ahora entonces derivo esa que está ahí respecto al tiempo. Entonces, R punto, la derivada de esta es una constante, la constante por la derivada de la función, es decir, tengo que derivar respecto al tiempo el coseno hiperbólico de omega cero t. Y la derivada de coseno, el seno hiperbólico, por la derivada de lo que está dentro respecto al tiempo que arroja un omega cero. Así que esto es R0 por omega cero por el seno hiperbólico de omega cero t. Seno hiperbólico. Así que esa es la velocidad. Y ahora la reemplazo aquí. Entonces sería la masa por 2 por R0 por omega cero por el otro omega cero me da un omega cero cuadrado por el seno hiperbólico de omega cero. O si la escriben en términos de las exponenciales, esto es e elevado a omega cero t menos elevado a menos omega cero t, todo eso dividido por 2. En ese caso, esos dos se van con esos dos cuando lo escriben en términos de la exponencia. Y ahí está la normal en función del tiempo. Cuando el tiempo pasa, como dice la canción, esa es una exponencial negativa, así que se va a cero. En cambio, esta crece exponencialmente. Entonces, cuando chanfle, que dice, se borró todo, control Z, pues muy bien, eso es bueno. Lo si aprieto de nuevo, esto me va a borrar, no sé. Fíjense que cuando pasa el tiempo, esta exponencial se queda negativa, pero esta crece. Entonces voy a cambiar de pizarra porque si no, ahí. Entonces, cuando esto da vuelta, así está girando y la partícula se va alejando, entonces la normal tangencial crece exponencialmente con el tiempo. A medida que se aleja, la normal es cada vez más grande, por lo tanto me va a costar cada vez más mover la barra, ¿no? A medida que ¿no es cierto? Esta masa se aleja aquí, me cuesta cada vez más moverla, pues necesito más fuerza para poder mantener la rotación. Así que ese era el problema, ¿no? ¿Qué más pedía? Ah, la fuerza horizontal, tenía que evaluarla en el largo, ¿no? Entonces, déjenme aquí, acá, ¿cómo era el RDT? El RDT era R0 medio, no, era R0 por radio, ¿dónde estaba? Acá. El radio, en función del tiempo, era R0 por coseno hiperbólico de omega cero t. Entonces, cuando partió aquí, estaba antiguo al cero, que estaba a una distancia R0, y yo quiero que recorra todo el largo. Entonces, esta cuestión se va a demorar un tiempo t en llegar acá. Y entonces, cuando el tiempo sea t, o sea, el radio evaluado en el tiempo final, esto tiene que ser coseno hiperbólico de omega cero t, y ese valor es justo el largo de esta cuestión. ¿Sí? A ese tiempo, estoy parado en el extremo de acá. Y ahora la normal phi, la teníamos acá, ¿cuánto era? La normal era 2 m cero
2m R0 menos cero cuadrado por el seno hiperbólico. Entonces, te voy a poner aquí la normal en 2 veces la masa por R0 por M0 al cuadrado por el seno hiperbólico de omega 0 t, o sea, para cualquier tiempo. Esta es la normal en función del tiempo. Entonces, si ustedes que quieren calcular la normal evaluada en el tiempo final, donde llegó y cuando era L, entonces esto es 2m R0 omega 0 al cuadrado por el seno hiperbólico de omega 0 por el tiempo grande, porque cuando llega al final el tiempo t. Entonces se supone que de esta ecuación ustedes deberían despejar eh, el ángulo, el tiempo de acá, ¿no es cierto? Pueden escribir esto como coseno hiperbólico de omega 0t igual a L partido por R0, ¿cierto? Y de aquí, entonces, despejar el tiempo. Omega 0t es lo mismo que la función inversa, que es el arco coseno hiperbólico de L partido por R0. Y de aquí lo reemplazan allá, entonces la normal, cuando llega aquí afuera, en 2mr0 omega 0 al cuadrado por el seno hiperbólico de el arco seno hiperbólico, arco coseno hiperbólico de L sobre R0. Y ahí está el valor de la normal evaluada cuando llega acá. Así que ahí está el problema. Ahora hay algunas entidades para simplificar esta expresión, pero dejémoslo así, no. Esa es la solución. Está bien. Así que ahí tienen un ejemplo eh, de uso de coordenadas polares o cilíndricas. Y el otro problema que está acá, está, era este, pero más péndulo. Tengo un péndulo ahí, y lo suelto algún instante, y entonces empieza a oscilar. Se supone que no hay aire, está en el vacío. Entonces esta cuestión viene, claramente genera un movimiento periódico, ¿no? Esto sirve como reloj porque tiene un periodo. Entonces, cuál es el periodo? ¿Cuánto tiempo se demora en ir y volver esta cuestión? O esto piensan que es un columpio, ¿no? Llevan a su polola el domingo al parque y la ponen ahí en el columpio y le dan un empujoncito y ella va y después regresa. ¿Cuánto tiempo demora en ir y volver? O a su señora si están casados, no sé. Entonces tengo el techo aquí, el techo ahí arriba y tengo el péndulo aquí, el columpio, como quieren llamar. Tengo la masa. Todo tiene largo L, no tiene masa M. Entonces esto está girando aquí. Esta tiene radio constante, ¿no?
Acá el radio no cambia, ¿no? No es como el otro problema que esta masa se alejaba a lo largo de la línea radial. Aquí la distancia de la masa al centro del giro permanece constante, el techo, ¿no? Entonces puedo utilizar un sistema de coordenadas X y así, y este es el ángulo phi, y la coordenada radial aquí es constante, porque el radio siempre vale n, ¿no? De hecho, aquí esto es un problema en dos dimensiones, el eje Z no me interesa, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que están actuando aquí sobre la masa M? ¿Cuál es el diagrama de cuerpo libre de esto? ¿Qué fuerzas están actuando entonces sobre la masa? ¿Tensión o no? Ya, pues la voy a poner con otro color. La tensión está a lo largo de la cuerda, ¿no? Uf, ahí está la tensión, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué otra fuerza? Tiene masa y la Tierra está aquí abajo, ¿no? La fuerza G también, Eso, ¿no? ¿Y se para dónde apunta? hacia abajo. Aquí está apuntando hacia abajo. Eso, ¿sí? Entonces, a lo largo de esta línea radial, la coordenada radial, yo puedo descomponer el peso en una componente tangencial ahí y una componente radial. Entonces, ese ángulo, estas son, ¿cómo se llama? Ángulos eh, externo e interno, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, sí, son iguales. Ese es igual a ese. Entonces, este es Michael Jackson, esta es la sombra de Michael Jackson, el Fichte, mg coseno de teta. Y esta componente es la que está al frente, entonces va frente al ángulo. Y esa va como mg por seno de teta, ¿no? De hecho, como el ángulo crece para allá, la dirección, el teta tongo está en esa dirección, el phi tongo, ¿verdad? Se le llama el phi. Y la dirección radial está hacia afuera, el R tongo. Ahora Z no hay Z aquí porque esto es un problema en un plano nomás. Entonces tengo que escribir las ecuaciones de Newton ahora en coordenadas polares, que son las cilíndricas, pero que no hay Z nomás. Entonces, sumatoria de fuerzas radiales tiene que ser la masa por la aceleración radial, que es R dos puntos, menos R por phi punto al cuadrado. Y sumatoria de fuerzas tangenciales tiene que ser igual a la masa por 2R punto phi punto más R por phi dos puntos, señora, que es la aceleración tangencial. Entonces, en la dirección radial, ¿qué fuerzas están actuando a lo largo de esta línea radial en coordenadas polares? Sería la tensión ¿Ya? ¿Y qué signo tiene ahí? eh, positivo, ¿no?
¿Para dónde apunta el vector retongo, el radial, positivo en coordenadas polares? Este vector, ¿para dónde está apuntando? Para Este, abajo. hacia afuera, ¿no? Radialmente hacia afuera. Acá está el centro de la rotación. El retongo apunta hacia afuera y la tensión está apuntando hacia adentro, ¿no? Entonces, ¿cómo es la tensión en coordenadas polares? ¿Entienden o no? ¿Por qué se marearon? Si yo digo que este es el eje X y este es el eje Y, y tengo una fuerza para allá, ¿cómo es esa fuerza? Negativa respecto a aquí, ¿no? Y ahora les digo, mire, para afuera es positivo, si este es un centro, radialmente para allá, y tangencialmente a lo largo de esta línea, esa es positiva, y tengo una fuerza para allá. ¿Cómo esa fuerza en este sistema es tener? En la coordenada radial al menos. Es negativo, ¿no? Porque para afuera es positivo. Entonces la tensión, voy a escribir aquí, la tensión es negativa realmente, pero esta componente es positiva porque apunta hacia afuera, así que es más mg coseno de teta. Y eso entonces tiene que ser igual a R2 puntos, pero R de T vale L, que esta distancia es constante, entonces R punto vale 0 y R2 puntos vale 0 en este problema. Entonces esa 0, el R es igual al largo. Así que me queda el menos que está ahí, me queda la masa, que no la puse. Tengo la masa, me queda un menos uno que está ahí. Tengo el radio que vale L, está fijo, y esto es phi punto al cuadrado, ¿no? Y la ecuación de abajo, ahora la tangencial, sumatoria de fuerzas, dije tangencial, dije que para allá es positivo, porque esa es la dirección de crecimiento del ángulo, para allá es positivo, y esta fuerza que está ahí está tangente, pero para punta para atrás. Entonces esa es negativa, pues, menos G seno de teta, menos MG seno de teta, me falta la más. Mirá, MG, MG seno de teta, menos MG seno de teta. Y no hay más, porque en la tangencial tengo eso nomás. Así que es la única, así que chao, es la única. Eso tiene que ser la masa. El R punto vale 0, el R vale L, y me queda un phi 2 punto. De hecho, aquí puedo simplificar por la masa, divido por la masa, y esta ecuación aquí queda menos T más mg por coseno de teta, entonces tiene que ser igual a menos ml por phi punto al cuadrado. Y la ecuación de abajo se va las masas y queda menos g por seno de teta igual a L por phi 2 punto. Y ahí está. Y ahora la ecuación de arriba tiene un phi punto, tiene phi. ¿Por qué le puse? Espera, me estoy haciendo. Este ángulo era phi. ¿Dónde saqué? Pues le puse teta aquí. ¿Por qué le puse teta si era phi? Nadie reclama, ¿eh? Eso es phi.
Si ese es el ángulo phi, ¿por qué le puse ahí? Ese es un phi, 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 phi. Ahí está. Phi, phi. Este es phi, po. Ese es phi. Ese es phi. Y ese es phi. Ahí sí. Entonces, fíjense, la ecuación de arriba tiene phi y tiene tensión. Tiene dos incógnitas en las ecuaciones de arriba. Entonces pueden despejar una en función de la otra. En cambio, la ecuación de abajo, tengo una ecuación, pero tengo una pura incógnita que es phi. Entonces yo debería poder integrar el ángulo de la ecuación de abajo y lo debería reemplazar en la ecuación de arriba para poder encontrar el ángulo. Y con eso despejo la tensión. ¿Te das cuenta? Entonces la pregunta es cómo diablo integro esta. Entonces voy a escribir la ecuación de abajo, lo que quiere decir. Voy a dividir por el largo de esta cuestión. Phi de punto es igual a menos g sobre l por el seno de phi. Y esa es la ecuación de Newton exacta. La ecuación de Newton exacta. Ahora, esa ecuación es, es no lineal porque el seno de phi, cuando uno lo expande, esto va como phi menos phi, ¿no es cierto?, al cubo partido por 3 factorial, más phi a la quinta partido por 5 factorial, más, etcétera. Entonces, tengo todas las potencias de phi aquí impares, y una ecuación horrible. Entonces, esto es difícil de resolverlo. Entonces me pregunto, bueno, si tengo el péndulo aquí, está oscilando alrededor de esta cuestión, entonces a lo mejor yo no quiero mirar esto para cualquier ángulo, me basta y me sobra a lo mejor que un ángulo chiquitito aquí y que oscile alrededor del punto de equilibrio, ¿no? Que de hecho es el phi igual cero. Entonces voy a, voy a pensar que el ángulo de oscilación es pequeño, es decir, voy a decir que phi es menor que un radián. Y cuando phi es chiquitito, entonces los cubos son más chicos, ¿no? Si phi, por ejemplo, va como 10 elevado a menos 2, chiquitito, entonces phi al cubo va como 10 elevado a menos 6, phi a la quinta va como 10 elevado a menos 10. Entonces, claramente, este término de ahí es despreciable, esto es una millonésima, es despreciable frente a phi. Entonces, yo puedo todos los términos de potencia superiores despreciarlos y esencialmente decir que sabe que cuando el ángulo es chiquitito, yo puedo reemplazar seno de phi esencialmente por phi. Y lo que están haciendo desde el punto de vista geométrico es que la función seno de phi es una función que hace esto. Seno de phi va y vuelve, va y vuelve, va y vuelve, va y vuelve. Y para ángulos chicos, eh, esta cosa aquí es como una recta. Como- Esto es como una recta aquí, una recta que es tangente y esa es. Y esa es la recta eh, igual a phi. Este, este es el eje phi, este es el eje y, esa es la recta igual a phi.
En cambio, esta otra curva, la amarilla, esta es igual a seno de phi. Pero cuando estoy parado en esta región, de aquí miro, observo aquí, estos que están acá, la curva roja y la curva amarilla son casi iguales. Entonces quiere decir que el seno de phi es como phi, porque esas dos curvas son iguales. Y eso es lo que estoy diciendo acá. Estoy aproximando esta, la función seno que se dobla aquí por la recta igual a phi que está ahí, y que son más o menos parecidas cuando estoy en una región cercana aquí al ángulo phi igual cero, porque esto es cero. Y eso significa que la oscilación, cuando oscila aquí localmente respecto al punto de equilibrio, puedo reemplazar el seno de phi por phi entonces. Y si hago eso, entonces esta función, esta ecuación diferencial, queda phi dos puntos igual a menos g sobre L por seno de phi, que era la función exacta, y ahora la reemplazo, así que esto es aproximadamente igual a menos g sobre L por phi, ¿no? Entonces reemplacé seno de phi por phi, oscilaciones pequeñas. Y ahora esa ecuación es lineal, esto tiene segundas derivadas, tiene exponente uno y esto tiene exponente uno. Y ahora me pregunto, ¿qué función al derivarla dos veces? Esencialmente me da la misma función, pero ahora cambia el signo. En el caso anterior daba un más omega cero al cuadrado, cambiar. El signo era el mismo, pero ahora me da un signo menos aquí en la función, cuando la derivo dos veces. Entonces cuando uno derivaba la exponencial, quedaba con el mismo signo. En cambio, o las funciones hiperbólicas. En cambio, la derivada seno es coseno, ¿no? ¿Cómo es la cuestión? La derivada de seno de t es coseno. Y la derivada de coseno es menos seno. Entonces, la segunda derivada de seno, esto va como la derivada de coseno, y la derivada de coseno va como menos el seno. Entonces, cuando derivo dos veces el seno, me da menos seno. Entonces, la solución de esta tiene que ir como una función trigonométrica. Y pues, de hecho, coseno también funciona porque la derivada de coseno es menos seno y la derivada de seno es coseno, así que vuelve a quedar un signo menos. Así que la solución de esta ecuación puede ser que sea un seno, ¿no es cierto? O un coseno. De hecho, como esto tiene un factor de proporcionalidad aquí, esta solución debería ser de una frecuencia aquí, una omega t. O podría ser un coseno de omega t, cualquiera de las dos. Entonces veamos. Si phi es seno de omega t, la deriva respecto al tiempo, el phi punto, deriva respecto al tiempo, phi punto, sería coseno de omega t por la derivada de lo que está aquí adentro respecto al tiempo, que agrega un omega. Derivo otra vez, y dos puntos, daría coseno en menos seno de omega t por la derivada de lo que está aquí adentro de un omega por un omega al cuadrado. Y ahora reemplazo la ecuación. Queda menos seno de omega t por omega al cuadrado tiene que ser igual a menos g sobre L por phi, pero phi es seno de omega t. Entonces dividen por seno de omega t, se van los menos, menos por menos, multiplican por menos 1, y más, y dice que el parámetro de este omega tiene que ser tal que tiene que ser igual a g sobre L. Por lo tanto, el omega es la raíz de g sobre L. Así que la solución de esta ecuación diferencial es una función seno, donde ese parámetro que está ahí tiene que ser la raíz de g sobre L. Así que las soluciones posibles de esto son seno de raíz de g sobre L por t. Cuando reemplazo esto, entonces esto es seno omega es
la raíz de G sobre L por T, o bien, si uso la otra, es coseno de la raíz de G sobre L por T. Y de nuevo, como esto es una ecuación lineal, la solución general de esto es una superposición de estas dos soluciones. Voy a borrar aquí, no tengo que ir con el blanco para poder poner. Ok, voy a borrar esto aquí. Me equivoqué, bizarro, hacer escribimiento, pero ya tengo otras cuentas aquí. Y entonces la solución general de esta cuestión es una superposición de estos dos, de seno y coseno. Así que la solución general tiene que ser una constante A por esta, por el seno de la raíz de G sobre LT, más otra constante por esta, que es la otra solución, coseno de raíz de G sobre LT. Así que encontré la solución de este particular. Y si a esto le llamo, esta G sobre L era omega al cuadrado, ¿no? Es omega al cuadrado. Entonces esta ecuación típicamente se escribe phi 2 puntos igual al menos la frecuencia al cuadrado por phi. Y esto se llama ecuación del oscilador armónico. La ecuación del oscilador armónico. Y la solución de esta ecuación, la solución de esta ecuación es esa función que está ahí, que es A seno, que puedo escribir así genéricamente, es A por seno de omega t más B por coseno de omega t. Donde aparezca el omega al cuadrado aquí, aparece la raíz de omega aquí, que es omega. Y esa es la solución de esa ecuación. Y esta solución se llama, ¿no es cierto?, el movimiento armónico, simple, o típicamente el más, que es la solución de la ecuación del oscilador armónico. Y que es una combinación de dos funciones sinusoidales, ¿no? La otra que vimos tenía un más, y cuando es un más, estos son senos hiperbólicos y coseno hiperbólico. Cuando es un menos el signo de esta, entonces un seno trigonométrico y un coseno trigonométrico. Entonces cambiar el signo no es trivial porque cambia la estructura de la solución. Cuando es menos aquí, son funciones trigonométricas que estas oscilan. En cambio, cuando es un más, estos son seno y coseno hiperbólicos, que son combinaciones exponenciales, y esas se van a infinito. Así que no hay que tener ojo con el signo de esta cosa. Y esto es lo que dice que el péndulo oscila. De hecho, uno puede escribir esto de la siguiente manera, como una amplitud por una pura función más una fase que se llama. Es lo mismo, por las identidades trigonométricas del ángulo, de la suma de los ángulos. Y eso se llama la amplitud, y ese otro parámetro se llama la fase, y que son el recuerdo de las constantes de integración. La frecuencia que está aquí viene dada por el problema que estoy estudiando. De hecho, la ecuación de Newton, que era esta que estaba aquí, y cuando la linealicé, digamos, me permite leer la frecuencia de oscilación.
La frecuencia de oscilación al cuadrado es lo que está entre el signo menos y la función que está ahí. Esa que está ahí. El cuadrado de la frecuencia de oscilación es lo que está entre el signo menos y el phi. Y para esta ecuación es g sobre l, por lo tanto omega al cuadrado es g sobre l. ¿Sí? Y esa viene con la ecuación de Newton. La ecuación de Newton. La leo de ahí. Y estas otras son constantes de integración que tengo que dar las condiciones iniciales para calcularlas. Ahora, como esta es una función sinusoidal, entonces el movimiento de esto, cuando tengo una función phi de t que va como c por seno de omega t más phi, cuando grafico esto, el movimiento armónico simple, entonces la solución es una función sinusoidal. Esta cuestión va, va, viene. La amplitud de oscilación es c para allá arriba menos c para abajo, y la fase es cuánto se corrió esto del origen. Cuánto se corrió esto, esa es la. Le voy a llamar alfa, para que no se me confundan con la. Esto le voy a llamar alfa, la fase, que es ese parámetro que está ahí. Precisamente eso. El punto que se corre. El seno de cero vale cero, pero cuando tengo t igual cero aquí, esto queda seno de alfa, entonces se corrió un poquito. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el movimiento armónico simple se caracteriza por la amplitud, por la fase y por la frecuencia de oscilación. Entonces, eh, esta función se repite, se fijan que si yo tengo un tiempo t aquí y camino una distancia en este eje temporal y camino un cierto tiempo que es el periodo, entonces la función toma el mismo valor. El periodo es el tiempo para el cual el fenómeno se repite. Cuando yo suelto el péndulo aquí, yo espero un cierto tiempo y vuelve al punto de partida, ¿no? Ese es el periodo, el tiempo que demora en ir y volver. Partí aquí y llegué a donde mismo después de un tiempo T, la altura es la misma. Entonces, la gracia del periodo es que la función evaluada en t más t vuelve al punto de partida, o sea, es lo mismo que phi de t. Esa es la gracia del periodo. Entonces, la vida de uno es súper periódica, ¿no? Cada 24 horas uno hace durante los 5 días de la semana la misma cosa, ¿no? Se levanta a la misma hora, llega al trabajo a la misma hora. De hecho, ve a la gente si van metro, a los mismos tipos de repente, todos tienen los mismos horarios, ¿no? Súper periódico. Entonces, si esta función es esa, la voy a evaluar aquí, que esto es c por el seno de omega. Ese tiempo ahora está evaluado en t más t más alfa, y eso tiene que ser c por el seno del phi de t omega t más alfa. Entonces, mira esta ecuación, puedo dividir por c, se va a la c. Y ahora aquí, en el lado izquierdo, escribo esto así, seno. Acá tengo un omega t más alfa. Ahí lo escribo, omega t más alfa. S por S más S. Y después tengo un omega por T grande. Un omega por T grande. Un omega por T grande. Y eso tiene que ser igual a este otro que está acá. Seno de omega t más alfa. Fíjense que ese ángulo es igual a ese ángulo. Entonces, si este yo le llamo beta, entonces es beta. Entonces esta cosa dice, mire, seno de beta más omega por t tiene que ser igual al seno de beta. Para cualquier beta. Entonces, lo que yo sé
estoy seguro que la función, cuando la grafico así, le pongo en el eje beta aquí, el seno hace esto, y el seno, esto es pi medio, esto es pi, esto es 3 pi medio y esto es 2 pi. Y entonces el seno se repite cada 2 pi. El periodo de la función seno es 2 pi. O sea, seno de beta más 2 pi es lo mismo que seno de beta. Entonces, para que esto se repita acá, entonces la única manera que esto se repita es que ese factor que está aquí sea igual a 2 pi, si no ni llorando. Entonces, omega por t, la frecuencia de vibración multiplicado por el periodo, tiene que ser 2 pi, para que esta ecuación se pueda cumplir. Porque el periodo de seno de algo es 2 pi. Entonces, tengo que sumarle 2 pi para que esta cuestión se repita. Así que ese factor, ese producto tiene que ser 2 pi. Entonces, el periodo o la frecuencia es lo mismo que 2 pi partido por el periodo, o como quieran, el periodo es 2 pi partido por la frecuencia. ¿No es cierto? El periodo se mide en segundos, la frecuencia mide en 1 partido por segundo hertz. Un 1 sobre segundo es lo mismo que un hertz. Entonces, cada vez que yo conozco la frecuencia de vibración, puedo calcular el periodo, o sea, el tiempo que demora el péndulo en ir y volver, que es el tiempo total de vuelo, si ustedes quieren. Y como para ¿cómo se llama? Para el péndulo calculamos la frecuencia de vibración, pues. ¿Cuánto era para el caso del péndulo? O aproximaciones, oscilaciones chicas. El omega, ¿dónde está? Está revisando. Lo calculamos, ¿no? ¿Dónde lo dejé? Mira, pensar. El omega era, acá está, la raíz de G sobre L, ¿no? Para el péndulo. El omega al cuadrado era G sobre L. Entonces el omega es la raíz de G sobre L. Para el péndulo, para el caso del péndulo. Así que para un péndulo, el omega es raíz de G sobre L. Entonces el periodo de oscilación, o sea que el tiempo que demora en ir y volver el péndulo, es 2 pi partido por este omega que es la raíz de G sobre L. Y eso entonces, esto pasa para arriba y queda 2 pi por la raíz cuadrada de L sobre G, que es el periodo de oscilación de un péndulo cuando el ángulo en el cual oscila el péndulo, la abertura angular que da, el ángulo ese es menor que un radio. Y en ese caso, entonces, esta fórmula es una muy buena aproximación para el tiempo que el sistema va y vuelve. Eso. Pregunta, duda, comentario. En los apuntes que están ahí arriba en Canva hay algo sobre información sobre esto. El movimiento armónico siempre tienen que echarle una mirada. Esto requiere un poco de trabajo por parte de ustedes para poder entender todo esto. Hay que leerlo, hay que entender lo que está. Así que en resumen, ¿qué es lo que vi en esta clase? Vi las ecuaciones de Newton en coordenadas polares o cilíndricas primero, polares, que es un caso especial cuando no tengo el eje Z, y como consecuencia de eso, entonces, una aplicación de eso aparece el movimiento armónico simple para el caso de este péndulo, que es la ecuación que estaba aquí en la otra pizarra, ¿no? Esa ecuación que estaba ahí, esa ecuación. Esa ecuación, estrellita derivada 2 veces igual a menos omega al cuadrado por estrellita, digamos, se llama la ecuación del oscilador armónico, una de las ecuaciones más famosas de la física.
Y la solución a esa ecuación es el movimiento armónico simple, que es una superposición de dos funciones sinusoidales, donde la frecuencia con la cual oscila el sistema es lo que está entre el signo menos y la variable de la ecuación. La ecuación de Newton me permite determinar la frecuencia de oscilación. Y eso típicamente uno lo escribe vía la formulita del ángulo, de la suma de los ángulos, como esta ecuación que está ahí, donde hay una amplitud y una fase. Así que siempre la solución del movimiento armónico simple la puedo escribir como una amplitud por el seno de omega t más alfa, ojo, porque estoy repitiendo el símbolo, esto de alfa. Alfa aquí en la fase, más alfa. Eso. Así que espero que se pongan a estudiar para que maduren estos conceptos. Pero ese es el resumen de todo esto. No sé si tienen alguna pregunta, duda o comentario. Voy a dejar de... Voy a dejar de grabar.